Plumeros, bienvenidos a la Pluma Oculta, el lugar donde las historias más inquietantes y los secretos más oscuros cobran vida. Hoy les traigo una historia que quizás nunca imaginaron escuchar. Todos conocemos a Gargamel, el temido enemigo de los pitufos. Pero, ¿y si les dijera que lo que pensábamos saber sobre él no es más que una fachada? Hoy nos adentramos en un relato turbio, oscuro y lleno de magia, donde Gargamel no es el villano que todos creemos, sino una víctima atrapada en su propia obsesión por el poder. Prepárate para descubrir la verdad detrás de su maldad y cómo en su búsqueda por la redención desató fuerzas mucho mayores que él. Así que ponte cómodo, porque Gargamel tampoco era tan malo está a punto de comenzar. Y te aseguro que esta historia te hará ver a los pitufos y su enemigo con otros ojos. En el oscuro y apartado pueblo de Grotteville, donde las nieblas se extendían por las colinas como un manto espeso y las casas parecían susurrar entre sí, existía una vieja leyenda. Decían que el antiguo mago Gargamel, conocido por su odio hacia los pequeños duendecillos azules, no siempre había sido el monstruo que todos recordaban. En realidad, había una historia mucho más oscura, más aterradora, sobre el hombre que se convirtió en el villano más temido de los cuentos. La historia de Gargamel no comenzó en la aldea de los pitufos, sino mucho antes, en un mundo lleno de magia y antiguos secretos. En ese entonces, Gargamel era un joven talentoso, lleno de ambiciones, pero también marcado por una tragedia que lo transformaría para siempre. En su juventud, Gargamel había sido un aprendiz en la más prestigiosa escuela de magia en todo el reino, un lugar donde se enseñaban artes prohibidas, secretos oscuros y hechizos olvidados. Sin embargo, esa escuela también era hogar de personas ambiciosas, dispuestas a pagar cualquier precio por el poder. Gargamel, aunque no era malvado en su esencia, comenzó a descubrir que la magia tenía un precio que, aunque desconocido para los demás, era evidente para él. En el último semestre de su formación, Gargamel descubrió una verdad terrible, una fórmula secreta que otorgaba poder absoluto, pero que no solo requería habilidades mágicas, sino algo mucho más oscuro: sacrificios humanos. Lo que pocos sabían es que la verdadera razón por la que Gargamel comenzó a perseguir a los pitufos, la razón por la que su odio parecía tan visceral, no era por la riqueza o el poder que pensaban que buscaba. Gargamel había hecho un trato con una entidad de las sombras, un ser antiguo que existía más allá de la realidad. A cambio de poder ilimitado, Gargamel había sacrificado a su propia familia, a su madre y a su hermano pequeño, convirtiéndolos en meras piezas de un ritual macabro. La magia de la que se había apropiado lo había transformado en un ser distinto, un ser que, aunque humano, ya no estaba completamente dentro del mundo que conocía. Sin embargo, la verdadera naturaleza de su sacrificio no se limitaba solo a las vidas que había tomado. La magia que había desatado había corrompido algo dentro de él, y con ello, una oscuridad había comenzado a consumirlo. Los sacrificios lo habían hecho más poderoso, pero también lo habían marcado. Gargamel, a pesar de la magnitud de sus logros mágicos, comenzó a ser perseguido por su propia sombra. La sombra de su hermano muerto, la sombra de su madre y la sombra de aquellos a quienes había abandonado en su búsqueda por más poder. Un día, Gargamel, sintiendo la presión de la oscuridad sobre su alma, comenzó a experimentar con un nuevo hechizo. Este hechizo no solo tenía como objetivo controlar la magia, sino también deshacer el mal que había hecho. Pero algo salió terriblemente mal. En el momento de la conjuración,
En el mismo instante en que la magia oscura tocó su alma, Gargamel vio algo más. Vio lo que había hecho. Vio los rostros de su familia, pero también vio a otros, los pequeños pitufos, a quienes había perseguido durante tanto tiempo, atrapándolos uno a uno para sus experimentos y deseos egoístas. Pero en su visión, los pitufos no eran solo pequeños seres inofensivos, eran algo más, algo mucho más grande. Los pitufos, al igual que él, habían hecho pactos con fuerzas oscuras, y el verdadero poder detrás de su magia no era solo su habilidad para crear pociones o hechizos, sino algo ancestral, algo que, de ser liberado, podría destruir todo lo que Gargamel había conocido. Esta revelación lo dejó atónito. Había sido engañado. Los pitufos no eran solo una fuente de poder para él, eran un medio para algo mucho más peligroso. Y ahora, por su egoísmo y sed de poder, había desatado algo que no podría controlar. Fue entonces cuando un mensaje llegó a través de una carta que encontró en su despacho. La carta no estaba firmada, pero el contenido era claro. Lo que has desatado está más allá de lo que puedes comprender. Tus sacrificios no solo trajeron poder, trajeron condena. El precio de tus actos está por ser cobrado. Y ahora, los pitufos no son solo víctimas, son tus carceleros. La carta dejó a Gargamel en un estado de shock, pero también lo dejó con una nueva misión: encontrar una manera de revertir lo que había hecho, de detener lo que había comenzado, aunque lo que más le aterraba era que, al hacer esto, tendría que enfrentarse a la entidad oscura con la que había pactado, y tal vez incluso enfrentarse a la realidad de que su familia nunca volvería. Mientras las sombras se alzaban nuevamente a su alrededor, Gargamel se preparó para el viaje más oscuro de su vida, con la esperanza de que podría cambiar el destino que él mismo había sellado. Pero algo en su corazón le decía que no habría vuelta atrás. En su búsqueda por la redención, tendría que enfrentarse no solo a los pitufos, sino a su propia creación. La lucha por el poder no era solo una batalla externa, era una lucha interna entre la luz y la oscuridad que había desatado en su alma. En ese momento, Gargamel comprendió algo terrible. La magia que había aprendido no solo lo había marcado, sino que ahora lo estaba transformando en algo mucho peor de lo que jamás imaginó. Una fuerza que no podría controlar. Y mientras las sombras comenzaban a envolver la aldea, Gargamel se dio cuenta de que, tal vez, la verdadera maldad no residía en lo que había hecho, sino en lo que había dejado escapar de su propia oscuridad. Gargamel caminaba por las calles solitarias de su desmoronada mansión, el eco de sus propios pasos resonando en los pasillos vacíos. La carta en su bolsillo quemaba como un recordatorio constante del precio que había pagado, de lo que había desatado. Sabía que no podía regresar, que los errores del pasado ya habían marcado su destino. Pero algo dentro de él, algo humano, seguía luchando. Si había alguna forma de revertir lo que había hecho, debía encontrarla. Debía enfrentarse a su propio peor enemigo, su alma. La noche ya se había instalado sobre el pueblo, y el aire estaba impregnado de una calma inquietante. Gargamel había pasado años obsesionado con el poder, pero ahora, con el peso de sus acciones sobre sus hombros, sentía el peso de la desesperación. El sacrificio de su familia lo había marcado, pero ahora era el turno de los pitufos. Aquella pequeña comunidad que había perseguido sin descanso era la clave de todo, pero también la fuente de su condena. En su mente, las voces del pasado se entrelazaban con las de la oscuridad que había liberado. La magia que había consumido su vida era mucho más antigua de lo que había imaginado, y lo que había visto en sus visiones sobre los pitufos era solo una fracción de lo que estaba por venir. Él no era el único con secretos,
y los pequeños duendecillos azules tenían mucho más poder del que él había supuesto. Cuando la luna llena apareció en lo alto, Gargamel decidió que ya no podía esperar más. Necesitaba respuestas. Se dirigió hacia el bosque, hacia el antiguo santuario que había encontrado en sus investigaciones. En sus viajes, había descubierto que el origen de los pitufos estaba vinculado a un portal ancestral, uno que no solo podía otorgarles poder, sino que tenía la capacidad de liberar fuerzas mucho más grandes, mucho más oscuras. El precio por acceder a este poder era claro: el alma de aquellos que buscaban controlarlo. El sacrificio que él había hecho no solo lo había condenado a él, sino también a los seres que había utilizado como peldaños para alcanzar su ambición. Al llegar al borde del bosque, una sensación extraña lo invadió. El aire estaba más frío y la niebla comenzaba a envolver todo a su alrededor. Gargamel, con el corazón latiendo con fuerza, cruzó la primera línea de árboles. El camino que tomaba no solo lo llevaba hacia una ubicación física, sino a un viaje interno, hacia su propia oscuridad. Cada paso parecía arrastrarlo más hacia su destino, más hacia una verdad que no estaba seguro de querer conocer. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegó a una pequeña cueva oculta entre las rocas. En su interior, los símbolos que había estudiado tantas veces antes estaban grabados en las paredes, rodeando un altar de piedra. En el centro de la cueva, una antigua fuente de agua estaba rodeada por una extraña energía que parecía emanar del mismo suelo. Al acercarse, vio un libro antiguo en el altar, con una cubierta de cuero negro. Casi parece moverse por sí misma, como si estuviera viva. Gargamel sabía que no podía dar marcha atrás. Debía enfrentar lo que había hecho, lo que había liberado, o la oscuridad que lo acechaba. Destruiría todo. Con una mano temblorosa, tomó el libro. Al abrirlo, las páginas brillaron débilmente, y al instante las palabras comenzaron a resonar en su mente. Lo que se busca no siempre es lo que se obtiene. Le susurró una voz que parecía venir del mismo libro. Los sacrificios no siempre son lo que parecen, y aquellos que buscan poder a través de la oscuridad no son inmunes a ella. Gargamel cerró el libro con rapidez, un sudor frío recorriéndole la frente. Las palabras resonaron en su cabeza, pero no eran solo advertencias. Parecía que el libro mismo lo estaba juzgando, recordándole sus propios actos. En ese momento, las sombras en la cueva comenzaron a moverse, tomando forma. Gargamel retrocedió, sus ojos buscando una salida, pero las figuras que surgían de la oscuridad no eran de carne y hueso. Eran las manifestaciones de sus propios pecados, las almas que había condenado a través de sus sacrificios. El rostro de su madre, distorsionado y vacío, apareció ante él, seguida por el de su hermano, ambos mirándolo con una tristeza infinita. «¿Qué has hecho?», susurró la figura de su madre, su voz un eco débil. «Nosotros no éramos suficientes para ti. Ahora todo lo que has liberado, lo que has buscado, se desbordará. Los pitufos no son lo que crees. La oscuridad está en todas partes». Gargamel cayó de rodillas, con la cabeza baja, las lágrimas cayendo por su rostro. No podía escapar de lo que había hecho. La magia que había utilizado lo había marcado para siempre. Y ahora no solo había destruido a su familia, sino que también había puesto en peligro a todo lo que lo rodeaba. Sin embargo, antes de que pudiera responder o siquiera comprender lo que ocurría, un grito penetrante resonó a través de la cueva. Gargamel levantó la cabeza y vio a las figuras oscuras acercándose, más rápido, como si estuvieran reclamando algo que había olvidado. Y fue entonces cuando lo comprendió. La oscuridad no lo había transformado solo en un mago de poder.
Lo había transformado en una pieza en un juego mucho mayor. Los pitufos, los pequeños seres que él había creído simples, eran los guardianes de algo mucho más grande y peligroso, el portal que había abierto y que ahora amenazaba con tragarse todo. Gargamel, por primera vez en años, se levantó con una nueva resolución. La redención no llegaría por la fuerza ni por el poder. Tendría que enfrentarse a la oscuridad dentro de sí mismo, y solo así podría cerrar el portal que había abierto. Con los ojos fijos en el altar, tomó una decisión. Lo que quedaba de su alma, su última oportunidad de reparación, lo pondría todo en ese acto. Usaría la magia oscura contra sí mismo, con la esperanza de destruir el portal y liberar las almas atrapadas, pero sabía que al hacerlo, perdería todo lo que quedaba de su humanidad. La cueva comenzó a temblar, las sombras se alzaron como un tornado y Gargamel lanzó el hechizo final. Lo que ocurrió después fue un caos. Las sombras se desintegraron, el altar brilló con una luz cegadora y Gargamel desapareció en el aire. Cuando la luz se disipó, la cueva quedó en silencio. El portal había sido cerrado, pero a un precio. Y en la aldea de los pitufos, un pequeño viento recorrió las casas, como si algo hubiera cambiado. Algo había sido detenido, pero la historia de Gargamel no sería olvidada. Él no había sido el verdadero monstruo, sino una víctima de su propia ambición. Y tal vez, solo tal vez, en algún rincón oscuro de la magia, su sacrificio había sido el último paso para salvar a aquellos que más odiaba. Plumeros, hasta aquí llegamos con la historia de hoy, pero ¿quién sabe? Tal vez Gargamel no era el villano que todos pensábamos, o tal vez esa magia oscura aún está acechando, esperando el momento de resurgir. Si esta historia te ha dejado con la piel de gallina, no olvides suscribirte y activar la campanita, porque los misterios de la pluma oculta nunca se detienen. Dale like si crees que Gargamel tenía más de un truco bajo la manga, y comparte este video con tus amigos, porque nunca está de más advertirles sobre los secretos oscuros que nos rodean. Y por supuesto, comenta abajo. ¿Qué opinas de Gargamel? ¿Te parece que su historia tiene más matices de lo que nos contaron? Nos encantaría saber tu opinión. Recuerda, plumeros, en la pluma oculta, nada es lo que parece, y cada historia nos lleva a un nuevo y oscuro enigma. Nos vemos en el próximo capítulo, si te atreves.